$6,000 era todo lo que Benito tenía en el mundo, y todos se rieron cuando levantó la mano en la subasta. El subastador titubeó como si esperara una broma. La gente cuchicheaba. Carlos, el empresario del pueblo, movió la cabeza con desdén. Estela, la empleada que organizaba los papeles, miró a Benito con algo entre lástima e incredulidad, pero había algo en la bodega número 17 que nadie más había notado. Algo en las cerraduras oxidadas, en la forma en que la puerta estaba sellada, diferente de las otras. Benito se dio cuenta de que los candados no eran viejos, eran nuevos, solo oxidados por fuera. Durante 18 años, aquella bodega permaneció intocada. La regla era simple: si nadie pagaba por 3 meses, el contenido sería subastado. Pero la bodega 17 había sido pagada religiosamente hasta hace 7 meses, y entonces nada, como si quien la mantenía simplemente hubiera desaparecido. Cuando Benito firmó los papeles con mano temblorosa, Estela murmuró bajito: «Espero que encuentre al menos lo que gastó». Ella no sabía que dentro de aquella estructura de metal había algo que cuestionaría todo lo que el pueblo conocía sobre la familia Silva. Y ni Benito imaginaba que su vida se dividiría en 2 partes, antes y después de abrir aquella puerta. La llave tembló en la mano de Benito mientras caminaba hasta la bodega 17. El sol del mediodía castigaba el patio de concreto y el olor a herrumbre mezclado con polvo seco impregnaba el aire. Atrás de él, todavía escuchaba los comentarios malintencionados de los otros participantes de la subasta. $6,000. Su última oportunidad de no perder el taller para el banco la próxima semana. El primer candado se dio fácilmente, pero el segundo estaba trabado. Benito forzó, sudó, intentó con el aceite que trajo del taller. Nada. Era como si alguien hubiera deliberadamente dificultado el acceso. 45 minutos después, con las manos heridas y la camisa empapada de sudor, finalmente escuchó el clic liberador. La puerta de metal rechinó al abrirse, revelando oscuridad completa. El olor que salió de dentro era diferente. No era moho ni abandono, era algo limpio, casi medicinal. Benito encendió la linterna del celular y dio el primer paso. Cajas, decenas de ellas organizadas con precisión militar, cada una etiquetada con fechas, algunas de 18 años atrás, otras más recientes. En el centro de la bodega, un escritorio con una silla, como si alguien trabajara ahí regularmente. Papeles esparcidos de forma organizada, plumas todavía con tinta, una calculadora. Benito abrió la primera caja. Dentro, documentos médicos, cientos de ellos, recetas, exámenes, reportes, todos con el mismo nombre: Elena Silva. La segunda caja contenía fotografías. Una mujer joven, después más grande, siempre sonriendo, pero con una sonrisa que parecía forzada en los últimos registros. La tercera caja lo hizo detenerse completamente. Dinero, mucho dinero, fajos de billetes organizados con ligas, cada uno con una etiqueta fechada. Benito contó rápidamente uno de los fajos: $100,000. Había al menos 30 fajos visibles, pero fue en la cuarta caja que encontró algo que lo heló. Cartas, todas dirigidas a Elena Silva, pero nunca abiertas. Decenas de ellas de diferentes remitentes, algunas con sellos de hospitales, otras de bufetes de abogados. Lo extraño era que todas estaban cerradas, como si alguien las hubiera recolectado, pero nunca permitido que Elena las recibiera. Benito tomó una de las cartas más recientes de 7 meses atrás. El remitente era un hospital de la Ciudad de México. Sus manos temblaron al rasgar el sobre. La carta era corta, directa. «Señora Elena, lamentamos informar que los resultados de los exámenes confirmaron nuestra sospecha. Usted tiene máximo 3 meses de vida. Es imperativo que se comunique con nosotros inmediatamente para discutir las opciones de tratamiento». La fecha de la carta era de exactamente 7 meses atrás. Benito miró alrededor de la bodega con nueva comprensión. Alguien había estado escondiendo información médica vital de Elena Silva y ahora ella probablemente estaba muerta. ¿Pero quién haría eso? ¿Y por qué mantener todo guardado aquí como evidencia? El ruido de pasos afuera lo hizo congelarse. Alguien se estaba acercando a la bodega. Benito rápidamente cerró la caja con las cartas y se posicionó en la entrada de la bodega, bloqueando la visión del interior. Era Estela caminando con prisa, cargando una tabla contra el pecho. «¿Cómo va todo allá?», preguntó, intentando mirar por encima de su hombro.
¿Encontró algo que valga la pena? Todavía estoy organizando, Benito respondió manteniendo el cuerpo firme en la entrada. Hay muchas cosas para verificar. Estela frunció el ceño. Parecía nerviosa, diferente de como estaba en la subasta. Sus ojos saltaban constantemente entre Benito y el interior de la bodega, como si buscara algo específico. «Sabe, es extraño», dijo, fingiendo casualidad. Esta bodega nunca debería haber ido a subasta. Los pagos estaban al día hasta hace poco. Alguien cometió un error en la documentación. Benito sintió el corazón acelerarse. ¿Qué tipo de error? Bueno, técnicamente usted no debería estar aquí. El verdadero responsable de la bodega todavía tiene derechos legales sobre el contenido. Estela consultó la tabla. Un tal doctor Carlos Mendoza. El mismo Carlos que se había reído de él en la subasta. El empresario más rico del pueblo, dueño del hospital local. Benito intentó mantener la expresión neutra, pero por dentro una tormenta se formaba. Carlos sabía exactamente lo que había en aquella bodega. Entonces, ¿qué significa eso?, Benito preguntó. Significa que él puede reclamar el contenido en cualquier momento, pagando apenas los costos administrativos. Por supuesto, Estela dio un paso adelante. Tal vez sea mejor no tocar nada hasta que resolvamos esto. Era una trampa. Carlos había usado a Estela para descubrir si Benito había encontrado algo importante. El médico probablemente sabía que Elena Silva estaba muerta, sabía sobre las cartas interceptadas y ahora quería recuperar las evidencias antes de que alguien descubriera la verdad. «Entiendo», Benito dijo forzando una sonrisa. «Voy a esperar la resolución». Entonces Estela pareció aliviada, pero todavía vacilante. ¿Sería posible dar un vistazo rápido solo para hacer un reporte básico del contenido? Benito fingió considerar la propuesta, pero su mente trabajaba rápidamente. Si Estela veía las cajas organizadas, el dinero, los documentos médicos, reportaría todo directamente a Carlos, y entonces todas las evidencias de lo que parecía ser un crimen desaparecerían para siempre. «Claro», él dijo, alejándose ligeramente de la entrada, «pero hay poca luz. Tal vez sea mejor volver mañana con equipo adecuado». Estela dio un paso más, y Benito puede ver sus pupilas dilatarse intentando ver en la oscuridad. Ella estaba a punto de ver las cajas cuando su teléfono sonó. «¿Bueno, doctor Carlos?» Ella contestó inmediatamente. «Sí, estoy aquí en la bodega ahora». «No, él todavía está organizando». «Entiendo». Mientras ella hablaba, Benito notó algo que lo hizo sudar frío. En el suelo, justo en la entrada de la bodega, había una de las fotografías de Elena Silva que debe haber caído cuando abrió las cajas. Estela solo necesitaba bajar los ojos para verla, y ella estaba a punto de hacer exactamente eso. Benito fingió tropezar y pateó discretamente la fotografía hacia dentro de la bodega, lejos de la vista de Estela. Ella continuaba hablando por teléfono de espaldas a él, pero su lenguaje corporal había cambiado completamente. Los hombros tensos, la voz baja y urgente. «Sí, doctor, él está aquí solo». «No, todavía no logré ver bien lo que hay adentro». «Entiendo, señor». Cuando colgó, Estela se volteó con una sonrisa forzada. «Cambio de planes. El doctor Carlos dijo que puede esperar hasta mañana para resolver la cuestión legal. Usted tiene más tiempo para organizar las cosas». Era mentira. Benito lo notó por la forma en que ella evitó su mirada. Carlos había dado otras instrucciones, probablemente algo relacionado con hacer desaparecer las evidencias durante la noche. «Qué bien», Benito respondió. «Voy a aprovechar para hacer un inventario completo». Estela vaciló, claramente queriendo decir algo más, pero solo asintió con la cabeza y se alejó. Benito esperó hasta que ella desapareciera completamente antes de volver al interior de la bodega. Con manos temblorosas, tomó nuevamente la caja con las cartas. Había mucho más de lo que había visto inicialmente. Correspondencia de bancos, bufetes de abogados, familiares, todas interceptadas, todas destinadas a Elena Silva. Una carta llamó su atención. Era de una hija fechada de 2 meses atrás. «Mamá, por favor, respóndeme. Estoy preocupada porque ya no puedo hablar contigo por teléfono. El doctor Carlos dijo que usted ya no quiere recibir visitas, pero eso no tiene sentido. Necesito saber cómo está». Benito sintió el estómago revolver. Elena no solo estaba siendo privada de correspondencia médica vital, estaba siendo completamente aislada de su familia. Abrió otra caja y encontró registros bancarios. Elena tenía una cuenta con más de 4.000 de pesos. Pero todas las transacciones de los últimos 2 años
Eran retiros hechos por poder. La firma en el poder era de Carlos Mendoza. La cuarta caja contenía algo aún más perturbador: recetas médicas falsificadas, medicamentos que no coincidían con los diagnósticos reales de Elena, sedantes pesados prescritos para una mujer que, según los exámenes verdaderos, solo tenía diabetes controlada. El cáncer terminal mencionado en la carta del hospital de la capital no aparecía en ningún examen hecho por Carlos. Benito tomó su teléfono y comenzó a fotografiar todo. Cada documento, cada carta, cada receta. Si Carlos venía tras las evidencias, al menos tendría copias digitales. Fue entonces cuando encontró el testamento. Elena había dejado toda su fortuna a su hija, pero había una alteración reciente, firmada con letra temblorosa y visiblemente forzada. La nueva versión dejaba todo a una fundación de caridad, administrada por Carlos Mendoza. El ruido de un auto llegando al patio hizo a Benito congelarse. A través de la rendija de la puerta, vio un Mercedes negro estacionarse. Carlos salió del auto acompañado de dos hombres grandes que definitivamente no eran empleados administrativos. Venían directo a la bodega 17, y Benito estaba atrapado ahí dentro con todas las evidencias de un crimen que podría destruir al hombre más poderoso del pueblo. Benito guardó rápidamente el teléfono y miró desesperadamente alrededor, buscando una salida. La bodega tenía solo una entrada, pero en el fondo había una pequeña ventana de ventilación demasiado alta para alcanzar sin ayuda. Apiló dos cajas vacías y logró subirse hasta la ventana. Era estrecha, pero pasaba. Del otro lado, escuchó las voces acercándose. «¿Estás seguro de que no sospechó nada?», era la voz de Carlos. Ella dijo que parecía confundido, sin saber qué buscar, respondió uno de los hombres. «Pero es mejor resolver esto hoy. Si encuentra las cartas de Elena, no va a encontrar nada», Carlos cortó. «Ustedes van a retirar todo y llevar a incinerar. Después inventamos una historia sobre robo o algo así». Benito se retorcía por la ventana cuando escuchó el ruido de la puerta de la bodega siendo forzada. Logró salir, pero dejó caer una de las cajas vacías que usó como apoyo. El ruido resonó por el interior de la bodega. «¿Qué ruido fue ese?», Carlos preguntó. Benito corrió agachado entre las otras bodegas, el corazón latiendo desacompasado. Necesitaba llegar hasta su camioneta sin ser visto, pero estaba estacionada justo en la entrada del patio a plena vista. «Jefe, ¿hay alguien aquí?», gritó uno de los hombres. «Las cajas están abiertas y alguien tocó todo». La voz de Carlos se puso helada. «Encuéntrenlo ahora». Benito se escondió detrás de una bodega y observó a los tres hombres salir. Carlos estaba visiblemente nervioso, sudando, a pesar de que el calor ya había disminuido. Los otros dos se dispersaron por el patio, buscando metódicamente. Fue entonces cuando Benito notó algo crucial. Había una quinta caja en la bodega que no había abierto, y ahora, por la conversación que escuchó, sospechaba que contenía lo que realmente importaba. Esperó a que los hombres se alejaran al otro lado del patio y volvió silenciosamente a la ventana. Logró colarse de vuelta dentro de la bodega y fue directo a la última caja. Dentro había una grabadora digital y decenas de casetes. Tomó la grabadora, colocó un casete al azar y presionó play con el volumen al mínimo. La voz que salió fue de Elena Silva, pero débil, confusa. «No entiendo por qué ya no puedo salir de casa. El doctor Carlos dijo que es por mi propio bien, pero me siento prisionera. Aumentó los medicamentos otra vez y ahora apenas puedo pensar bien». Otra grabación más reciente. «Logré esconder la grabadora cuando él no estaba mirando. Sé que me está drogando. Las cartas de mi hija. Él dijo que ella ya no quiere hablar conmigo, pero sé que es mentira. Si alguien encuentra esto, por favor no dejen que se quede con mi dinero. Todo lo que tengo es de mi familia». La última grabación estaba fechada apenas una semana antes de que Elena dejara de pagar la bodega. «Estoy muy débil hoy. Creo que aumentó la dosis. Si muero, quiero que sepan. El doctor Carlos, él me está matando lentamente». El sonido de pasos pesados acercándose hizo a Benito apagar la grabadora rápidamente. No había tiempo para salir por la ventana otra vez. Los hombres estaban regresando y esta vez venían directo a la bodega. Benito se escondió detrás del escritorio, sosteniendo la grabadora contra el pecho, y escuchó la voz de Carlos, muy cerca de la entrada. «Tiene que estar aquí cerca. Quiero que revisen cada centímetro de este lugar». Las botas pesadas resonaron en el piso de concreto de la bodega. Benito contuvo la respiración,
apretando la grabadora contra el pecho. El escritorio donde se escondía era demasiado pequeño, pero era su única opción. «Mira este desorden», dijo uno de los hombres. «Alguien tocó todo de verdad». «Recojan todo», ordenó Carlos. «Cada papel, cada documento. Quiero que no quede ni una hoja». Benito escuchó el ruido de las cajas siendo movidas justo encima de su cabeza. Sudor corría por su rostro mientras intentaba mantenerse inmóvil. La grabadora en sus manos parecía pesar toneladas. «Jefe, hay algo extraño aquí», dijo el segundo hombre. «Esta caja con el dinero faltan algunos fajos». Carlos dejó de moverse. «¿Cómo que faltan? Había 32 fajos cuando vine a verificar la semana pasada. Ahora solo hay 28». Benito frunció el ceño. Carlos había estado ahí antes revisando el contenido. Eso significaba que sabía exactamente lo que había en la bodega durante toda la subasta. Había dejado que Benito comprara a propósito, probablemente planeando recuperar todo después y quedarse también con los 6,000 pesos pagados. «Alguien se llevó 4 fajos», murmuró Carlos. 400,000 pesos. Pudo haber sido el mecánico. Carlos se quedó en silencio por un momento. Benito no tendría el valor. Él es un cobarde. Pero si se llevó el dinero, su voz se puso peligrosa. ¿Dónde estaría ahora? ¿Quiere que vayamos tras él? Todavía no. Primero vamos a terminar aquí. Si realmente se llevó algo, va a intentar volver durante la noche para llevarse más. Así es como piensan estos desesperados. Benito cerró los ojos dándose cuenta de la trampa. Carlos estaba planeando esperarlo regresar, pero había un problema en el razonamiento del médico. Benito no había llevado dinero alguno. Alguien más había tenido acceso a la bodega recientemente. El sonido de metal siendo arrastrado hizo a Benito encogerse aún más. Estaban moviendo el escritorio. En segundos sería descubierto. Fue entonces cuando escuchó una voz femenina afuera. «Doctor Carlos, ¿está usted ahí?» Era Estela, pero su voz sonaba diferente, más firme, menos sumisa. «¿Qué quieres?» Carlos respondió irritado por la interrupción. «Necesito hablar con usted. Es sobre la hija de Elena Silva». El silencio que siguió fue absoluto. Benito pudo sentir la tensión en el aire. «¿Qué hija?», Carlos preguntó, pero su voz había perdido la confianza. «Está llegando de la Ciudad de México mañana en la mañana. Contrató un abogado y quiere investigar las circunstancias de la muerte de su madre. Parece que recibió información interesante». Benito escuchó pasos rápidos saliendo de la bodega. La conversación continuó afuera, pero ahora en tonos bajos y urgentes. Aprovechó la distracción para moverse silenciosamente hasta la ventana del fondo. Logró salir y esconderse detrás de otra bodega, desde donde podía escuchar la conversación claramente. «¿Cómo consiguió esa información?», Carlos preguntaba, visiblemente nervioso. «No lo sé, doctor, pero mencionó grabaciones». El rostro de Carlos palideció. Miró a la bodega 17 y después de vuelta a Estela. «¿Qué tipo de grabaciones?». Estela miró directamente a los ojos de Carlos antes de responder. «Grabaciones de la propia Elena. Parece que sospechaba de algo y dejó evidencias grabadas». Carlos agarró el brazo de Estela con fuerza. «¿Sabías esto? ¿Sabías que había grabaciones?». «Suélteme», ella dijo fríamente. «Y sí lo sabía. Elena me buscó hace meses, antes de quedar muy debilitada. Me pidió que guardara algunas cosas por si algo le pasaba». Benito observaba la escena con creciente admiración. Estela no estaba ayudando a Carlos. Estaba protegiendo las evidencias. «¿Dónde están esas grabaciones?», Carlos preguntó, su voz baja y amenazante. «En lugar seguro, y copias ya fueron enviadas a la hija de Elena en Ciudad de México». Estela se alejó un paso. Su abogada es especialista en crímenes contra adultos mayores. Uno de los hombres de Carlos se acercó. «¿Quiere que resolvamos esto, jefe?». «Cállate». Carlos siseó. Estaba pensando rápidamente y Benito podía ver la desesperación comenzando a apoderarse del médico. «Estela, podemos hablar con calma. Si hay un malentendido sobre el tratamiento de Elena». «No hay malentendido», Estela cortó. «Vi las recetas falsas que le estabas dando. Te vi interceptando sus cartas. Sé sobre el poder fraudulento y el testamento forzado». Carlos perdió completamente la compostura. «Tú no entiendes. Elena estaba enferma, confundida. Yo la estaba protegiendo de decisiones de las que podría arrepentirse». «¿Protegiendo o robando?». Estela sacó un teléfono del bolsillo. «Porque tengo aquí una grabación donde Elena dice claramente que le estabas aumentando los sedantes contra su voluntad». Benito vio su oportunidad.
Silenciosamente, rodeó las bodegas hasta llegar cerca de su camioneta. La grabadora todavía estaba en sus manos y ahora sabía que Estela era una aliada inesperada. Encendió el motor y salió despacio del patio, sin prender los faros. Necesitaba llegar a casa, hacer copias de todas las fotos que había tomado de los documentos y prepararse para lo que vendría después, pero, principalmente, necesitaba descubrir quién había realmente llevado los 4 fajos de dinero de la bodega. Si no fue él y Carlos estaba contando los fajos regularmente, entonces alguien más tenía acceso a aquel lugar. En el retrovisor, vio a Carlos gesticulando violentamente hacia los 2 hombres. La discusión con Estela había escalado, y ahora ella estaba claramente en peligro. Benito detuvo la camioneta y tomó el teléfono. Necesitaba tomar una decisión. Podía ir a casa, esconderse y esperar que la hija de Elena y la abogada resolvieran todo, o podía regresar y ayudar a Estela, arriesgándose a ser descubierto por Carlos. Fue entonces que vio, por el retrovisor, a uno de los hombres de Carlos avanzando hacia Estela, con algo en las manos que brillaba bajo la luz del poste. La decisión estaba tomada. Benito pisó a fondo el acelerador e hizo el retorno, volviendo directo al patio de las bodegas, con los faros en luz alta y el claxon sonando. La camioneta de Benito entró al patio con los faros cortando la oscuridad como cuchillos. El hombre que avanzaba hacia Estela se detuvo inmediatamente, protegiendo los ojos de la luz intensa. Carlos gritó algo que se perdió en el ruido del motor. Benito saltó de la camioneta con la grabadora en las manos. «Estela, ¿está todo bien?» «Benito, no debiste haber regresado». Ella gritó, pero había alivio en su voz. «Sal de ahí, Benito», Carlos ordenó, intentando recuperar el control de la situación. «Esto no es asunto tuyo». «¿No es?» Benito levantó la grabadora. «Tengo aquí la voz de Elena Silva diciendo que la estabas matando lentamente. Creo que eso es asunto de cualquier persona decente». El rostro de Carlos se puso lívido. «No sabes de lo que estás hablando». Elena estaba senil, confundida. Esas grabaciones no prueban nada. Prueban que falsificaste recetas, interceptaste correspondencia, robaste dinero de una adulta mayor y falsificaste un testamento. Benito se acercó, sintiendo un valor que nunca había sabido que poseía. También prueban que la mantenías drogada contra su voluntad. Uno de los hombres de Carlos dio un paso adelante, pero Estela gritó: «Deténganse todos ahí. La policía ya está en camino». Mostró el teléfono, y todos pudieron ver que una llamada estaba activa. «Estoy transmitiendo todo en vivo a la delegación». Estela continuó. «Cada palabra, cada amenaza. ¿Creen realmente que van a salir de aquí después de todo lo que hicieron?» Carlos perdió completamente el control. Arruinaron todo. 18 años organizando, planeando y arruinaron todo en una noche. ¿18 años? Benito preguntó, y entonces entendió. Empezaste a robarle a Elena hace 18 años, por eso ella creó la bodega, ¿verdad? Ella sabía que le estabas robando, y empezó a guardar evidencias. Era una vieja terca que no entendía lo que era mejor para ella. Carlos siseó. Yo la cuidé mejor que cualquier familia, y a cambio todo lo que pedía era una compensación justa por mis servicios. ¿Compensación? Estela rió amargamente. Le robaste más de 6,000 de pesos a lo largo de los años, y al final intentaste robar todo lo que quedaba. Fue entonces que una segunda camioneta entró al patio. Una mujer joven saltó del vehículo, seguida por un hombre de traje. La hija de Elena había llegado más temprano de lo esperado. «Mi nombre es Carmen Silva», anunció, su voz cortando el aire tenso. «Y este es el LIC, Raúl Méndez, mi abogado. Creo que tienen algo que pertenece a mi familia». Carlos miró alrededor, cercado. Sus 2 hombres ya habían comenzado a alejarse discretamente, abandonándolo a su propia suerte. «Carmen», Benito dijo, entregándole la grabadora, «tu madre dejó esto para ti. Quería que supieras la verdad». Carmen tomó la grabadora con manos temblorosas, lágrimas en los ojos. Lo logró. Incluso enferma, incluso siendo mantenida prisionera, logró dejar suficientes evidencias para destruirte, Carlos. El sonido de sirenas acercándose llenó el aire. Carlos miró a la hija de Elena, después a Benito y Estela, y finalmente a las luces azules y rojas acercándose en el horizonte. «Se acabó», murmuró, como si finalmente entendiera la dimensión de su derrota. 7 meses después, Benito estacionó su camioneta nueva frente a lo que antes era el consultorio de Carlos. Ahora era su taller,
comprado con el dinero de la recompensa que Carmen Silva insistió en darle por haber descubierto la verdad sobre la muerte de su madre. Carlos había sido condenado a 15 años de prisión por secuestro de vulnerable, estafa, falsificación de documentos y homicidio calificado. Las grabaciones de Elena fueron fundamentales para la condena, junto con todos los documentos que Benito había fotografiado aquella noche en la bodega. Estela se acercó al taller cargando una caja de papeles. Ahora trabajaba como asistente de Carmen en el proceso de recuperar todos los bienes robados de Elena. «Traje los últimos documentos que encontramos en la casa de Carlos», dijo entrando al taller. «Carmen quiere que los veas antes de archivar todo». Benito limpió las manos en el trapo y tomó la caja. En la parte superior había una confesión manuscrita que Carlos había escrito en la prisión, intentando reducir su condena. En ella, admitía haber comenzado a drogar a Elena después de descubrir que poseía una herencia mucho mayor de lo que imaginaba. «¿Y sobre los 4 fajos que desaparecieron de la bodega?», Benito preguntó. «¿Descubrieron quién los llevó?». Estela sonrió con cierta timidez. «Fui yo. Elena me pidió que fuera allá algunas veces durante los últimos meses, cuando todavía lograba salir de casa, sin que Carlos se diera cuenta. Quería que tomara dinero para pagar un investigador privado en caso de que algo le pasara. ¿Por qué no dijiste eso antes?». «Porque necesitaba estar segura de que estabas de nuestro lado. Elena me enseñó a no confiar en nadie fácilmente». Estela hizo una pausa. «Pero demostraste que merecías confianza cuando regresaste para ayudarme aquella noche». Benito asintió con la cabeza, entendiendo. Elena había sido más lista de lo que cualquiera imaginaba, creando una red de protección, incluso mientras estaba siendo envenenada lentamente. Carmen apareció en la puerta del taller, sosteniendo un sobre. «Benito, tengo algo para ti». «Ya me diste suficiente recompensa, Carmen». «No es recompensa, es algo que mi madre dejó específicamente para ti». Entregó el sobre. Estaba en la última caja de la bodega, con instrucciones para ser entregada al hombre que descubriera la verdad. Dentro del sobre había una carta corta escrita con la letra temblorosa de Elena. «Para quien encuentre estas evidencias, si estás leyendo esto, significa que lo logré. Significa que la verdad salió a la luz. Gracias por devolverme mi dignidad y proteger a mi hija. Usa lo que encontraste, no solo para salvarte, sino para ayudar a otros que lo necesitan. Elena Silva». Benito dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de la camisa, bien cerca del corazón. 3 años habían pasado desde aquella noche en la bodega. Benito ahora era propietario del taller más grande de la región, pero más importante, se había convertido en la persona a quien otras personas buscaban cuando necesitaban ayuda para descubrir la verdad sobre adultos mayores siendo maltratados. Había encontrado mucho más que dinero en aquella bodega. Había encontrado un propósito y por primera vez en años, cuando se miraba en el espejo, veía a un hombre que merecía respeto, empezando por sí mismo. La vida de Benito se había dividido en 2 partes, antes y después de abrir aquella puerta, y la segunda parte era infinitamente mejor que la primera.